¿Qué tal, chicos? Soy Marius. Hoy os voy a hacer una clase, un tutorial de lo que va a ser el peso muerto sumo. La idea va a ser intentar hacerlo lo más corto, lo más dinámico posible, porque sé que hoy en día la capacidad de atención está limitada. Entonces, voy a ir paso a paso diseminando un poquito lo que yo creo que es lo más importante, siempre teniendo en cuenta mi propio criterio. Es decir, va a depender mucho de cada persona, de sus propias palancas, de su propia anatomía, el cómo o qué le va a ir mejor a esa persona. Yo voy a daros consejos que yo creo que son importantes, que creo que pueden ser la base técnica para luego elaborar un patrón de movimiento adaptado o adecuado a cada persona, ¿vale? Lo que voy a decir no va a ser el Nuevo Testamento del peso muerto, sino lo que yo creo que es más interesante a la hora de aprender y a la hora de tener en cuenta cuando queremos hacer un peso muerto sumo, ¿vale? Lo primero, vamos a ir paso a paso. Lo que yo creo que puede ser muy importante y que muchas veces no veo conveniente o veo que no se suele dar la importancia que merece es el calentamiento, ¿vale? Al margen de las series de aproximación, lo que tenemos que pensar cuando vamos a hacer un peso muerto sumo es que tenemos que intentar tener el máximo stance posible que nos permita nuestro cuerpo sin molestias, ni dolores, ni cosas habituales en el powerlifting. Entonces, ¿qué suelo recomendar yo cuando tenemos que hacer el warm-up? Pues algo muy sencillo, pues al margen de un calentamiento dinámico, pues sobre todo tenemos que buscar el tener un stance abierto que no nos moleste, que no nos tense demasiado los abductores, que no nos moleste en los rotadores externos. Entonces, muy sencillo, pues yo lo que suelo recomendar es o bien movimientos dinámicos o bien rebotes, ¿sí? Al final no hay que complicarlo, hay que intentar hacer un calentamiento adecuado a lo que va a ser nuestro movimiento. Entonces, ¿qué nos interesa sobre todo? Pues intentar liberar un poquito a la musculatura de la cadera, intentar limitar, o sea, a liberar un poquito lo que serían los rotadores externos, etc, etc. No me voy a meter mucho en ese tema porque ahí ya sé que cada uno tiene sus manías a la hora de calentar, yo tengo las mías, yo solo simplemente os informo. Entonces, cosas importantes a tener, a tener en cuenta en el peso muerto sumo, el calzado. El calzado por ejemplo, pues no es el adecuado, pero me he dejado las slippers en casa y es lo único que tengo. Pero bueno, ¿qué suelo recomendar? Sobre todo, pues lo que suele ser siempre una suela fina, una suela lisa, plana, que nos permita agarrar mejor el suelo, que notemos bien la estabilidad y que podamos proyectar bien la fuerza respecto al suelo, ¿vale? Eso es lo más importante del sumo, porque al final lo que tenemos que buscar cuando estamos haciendo un peso muerto sumo es, sobre todo, estabilidad. Sin estabilidad no vamos a tener eficiencia. Entonces, la clave de cualquier movimiento en el powerlifting, pero sobre todo el peso muerto sumo, es la estabilidad. Sí, que notemos bien la presión, que podamos ejercer bien la presión respecto al suelo y que la presión que generemos, la fuerza que generemos, sea lo más vertical posible. Que eso ya es un tema que entraré luego porque me gustaría hacer un poquito, indagar un poquito en lo que suelo ver en los pesos muertos, que yo considero que son erróneos, y lo que yo considero que es lo correcto, ¿vale? Lo primero, vamos a empezar. El stance. ¿Cómo o qué recomiendo yo en el stance? A poder ser, porque va a depender de las palancas de cada uno, a poder ser el stance lo más abierto posible que nos permita ejercer la fuerza de forma vertical. ¿Qué significa vertical? Que tenemos que entender el peso muerto sumo como a una prensa de piernas, ¿sí? Al final, un buen peso muerto sumo no es un peso muerto como el de Yuri Belkin, rotación externa, verticalidad, porque la gran mayoría de gente no va a poder tener esa posición inicial, en parte por sus medidas antropométricas, por sus palancas y un poquito por su movilidad. Entonces, ¿qué tenemos que buscar sobre todo al principio? Que tengamos un stance lo más abierto posible que nos permita ejercer la fuerza de forma vertical. Entonces, tenemos que intentar imaginarnos el peso muerto sumo como una extensión de rodillas, ¿sí? ¿Qué significa? Que tenemos que intentar estar todo lo más vertical posible que nos permita nuestro cuerpo, para luego lo único que tenemos que hacer es empujar el suelo, ¿sí? Entonces, yo soy partidario de ir analizando, dependiendo de la persona y de cómo proyecte la fuerza, ¿sí? ¿Qué suelo ver muchas veces en los pesos muertos sumo? Que mucha gente lo que hace es, se lleva la fuerza hacia los laterales y hace la fuerza abriendo hacia afuera. Entonces, tenemos que entender al final que vamos a tener más capacidad de producción de fuerza si estamos haciendo una extensión de rodilla que no una BD, es decir, no estamos intentando llevar la fuerza hacia los lados. Entonces, el sumo lo tenemos que entender exactamente como eso. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa cuando llevamos la fuerza hacia afuera? Que el pie se deforma y vamos perdiendo un poquito la posición o la presión del pie respecto al suelo. La presión del pie en el sumo, yo no recomiendo que sea tampoco midfoot como tal, sino recomiendo que sea un poquito más tocando el talón, ¿sí? ¿Por qué recomiendo eso? Porque muchas veces cuando veo bloqueos, ¿qué pasa? Que mucha gente, y lo sé por experiencia, cuando tiene el centro de masas en el midfoot, cuando bloquea, ¿qué pasa? Que a veces se queda como medio corto y se le va la cadera hacia adelante. Entonces, ¿qué pasa?
que se acaba cayendo o se le va la barra hacia adelante, como va a pasar ahora mismo. Entonces, ¿por qué recomiendo un poquito midfoot retrasado? Que digo yo, es cadera hacia atrás, clavamos. Tampoco tiene que ser el talón completamente, pero cuando bloqueemos, lo que va a pasar es que el movimiento va a ser llevar. Va a ser más que meter un caderazo, por ejemplo. Yo ahora tengo la presión del pie en el midfoot más hacia la planta de los dedos, o sea, la punta de los dedos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando bloqueamos, ¿qué pasa? Que me quedo aquí medio corto, por eso los bloqueos a veces me cuestan mucho, que es, tengo que llevar la cadera hacia la barra para bloquear y compensar tirando el midfoot hacia atrás, ¿sí? Entonces, ¿qué recomiendo? Lo dicho, cuando vayamos a hacer el setup, cadera hacia atrás, y aquí, cuando vaya a bloquear, lo único que haré será llevarme la barra a la cadera, y no la cadera a la barra, ¿sí? Eso es sumamente importante, porque si no los bloqueos se os pueden complicar muchísimo. Podemos tener inestabilidades que nos pueden costar una media en peso muerto, podemos acabar de fallar el movimiento, pueden haber descensos en la barra. Por eso, cuando vayamos a hacer el peso muerto, intentamos clavar algo más el talón ligeramente y lo único que vamos a hacer va a ser llevar la cadera hacia atrás. Perdón, llevar la barra hacia atrás, ¿sí? Es decir, no sé si me estoy explicando bien. El movimiento, el bloqueo no tiene que ser llevar la cadera hacia adelante, caderazo. ¿Por qué? El centro de masas me lo desplazo hacia adelante. Tiene que ser llevar la barra hacia mí y la cadera hacer un bloqueo, pero pensar como si quisiéramos simplemente ponernos de pie, ¿sí? Marcar una extensión completa de rodilla y llevarme la barra hacia mí, ¿sí? Entonces, dicho esto, presión del pie, midfoot un poquito más atrasado, fuerza de proyección al suelo lo más vertical posible, y a partir de ahí, ¿qué podemos pensar también? Otras cosas, otros detalles a tener en cuenta. El slack out, ¿sí? Yo, personalmente, no soy muy fan de un slack out muy marcado en el peso muerto sumo, porque muchas veces, la posición inicial que tenemos y luego la posición inicial que se proyecta cuando empezamos a levantar la barra no acaba de ser la misma del todo. Es decir, veo mucha gente que cuando va a hacer el peso muerto sumo, antes de levantar la barra tienen una posición inicial cojonuda, rotación externa, la altura de los hombros justo en la barra, empiezan así, pero ¿qué pasa? Que cuando empiezan a hacer fuerza, ¿qué les suele pasar? Levantan la cadera y acaban levantándola así, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que buscar sobre todo, y ahí ya pueden entrar distintos protocolos técnicos que luego explicaré, lo que tenemos que buscar sobre todo es que la posición inicial y la posición cuando empiezas a levantar la barra sean lo más idénticas posible, ¿sí? Entonces, no sirve de mucho intentar imitar un peso muerto de Belkin, el peso muerto perfecto de rotación externa, el tronco vertical, es algo así. Si luego cuando empezamos a generar fuerza, modificamos la posición, nos damos cuenta que a lo mejor no somos Yuri Belkin y la posición inicial que tenemos es la que nos da nuestro cuerpo en base a nuestras medidas antropométricas, pues ahí nos damos cuenta que tenemos que hacer el peso muerto y ahí es cuando tiramos. Entonces, la idea o el resumen sería, no intentéis imitar técnicas de otros, sino encontrar vuestra propia técnica en base a vuestras medidas. Entonces, ¿cuál es o qué protocolo recomiendo yo para acabar de encajar bien las piezas en el sumo? Pues, por ejemplo, el two position, sí, el peso muerto two position. Uno de ellos, el peso muerto two position sería básicamente una pausa en el despegue y en el suelo, ¿sí? Perdón, y en el mismo punto antes de tocar el suelo, ¿sí? La idea sería acabar de encajar las piezas, ¿sí? Para que tú notes que cuando estás haciendo la segunda pausa, esta es tu posición inicial perfecta, ¿sí? Entonces tenemos que intentar buscar la posición corporal, que al final es la que encuentra tu cuerpo generando la tensión y generando la fuerza cuando estás haciendo el gesto. Tenemos que intentar buscar esa posición de inicio ya. ¿Qué otro protocolo recomiendo? Pues el no contact. El no contact sería un peso muerto sumo, pero bajando hasta que los discos estén a punto de tocar el suelo, pero no toquen el suelo. Sí, veis que aquí, para mí, es el mejor protocolo de todos para acabar de encontrar bien la posición de la cadera. Sí, porque te obliga a mantener la tensión, aguantar la posición y al final es tu propio cuerpo el que encuentra cuál es tu mejor posición inicial. Entonces, ahí ya podemos entrar en otros protocolos. Podemos meter el no contact con touch and go, que sería subo la barra, la bajo, y cuando veo que están en ligero contacto los discos al suelo, la vuelvo a levantar, ¿sí? Sí, sin hacer rebotes.
que los rebotes son muy guarros. Y luego, que ya no soy tan fan, pues podemos meter tepos en las excéntricas y esas cosas. Pero ahí ya, por un tema de especificidad, no le encuentro mucho sentido. Pero bueno, oye, son protocolos que nos pueden interesar para encontrar bien el setup definitivo de la persona, ¿vale? Dicho esto, cuando tenemos que buscar la posición inicial, tenemos que intentar buscar, dentro de nuestras capacidades, el stance más abierto posible, que me permita proyectar la fuerza de forma vertical y mi centro de masas esté midfoot un poquito más tocando al talón. Tenemos que buscar la posición inicial que me permita que mis brazos, mis hombros, intenten estar en la medida de lo posible lo menos por delante de la línea de la barra. Sí, es decir, esto no. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar si empezamos así? Que suelo ver muchas veces. Que vamos a hacer un peso muerto sumo convencional. ¿Qué digo yo? ¿Qué es? Cadera muy arriba y subimos la barra y metemos un patrón de flexo-extensión de cadera puro. ¿Sí? Tenemos que entender que no soy muy fan de dividir los pesos muertos en push-pull, porque la verdad que no encuentro mucho sentido, pero tenemos que entender que el peso muerto es un push, es un empuje. ¿Sí? Estamos empujando al suelo, no estamos levantando la barra en sí. O sea, la conexión y lo que quiero hacer entender es completamente diferente, porque al final un peso muerto convencional va a ser un patrón puro de flexo-extensión de cadera, un peso muerto sumo va a ser en verdad un patrón puro de flexo-extensión de rodilla, porque el único que genera movimiento en verdad es la extensión de rodillas. La cadera, como sí, obviamente sí que hace el patrón puro de flexo-extensión de cadera, pero no estamos hablando de un convencional, estamos hablando de un sumo. Entonces tenemos que intentar entender que lo que buscamos es empujar el suelo, ¿sí? No levantar la barra, que no es lo mismo, empujar el suelo. Entonces, una vez encontremos nuestro stance, encontremos nuestra posición de los pies, encontremos nuestra rotación externa o interna, que yo personalmente no recomiendo forzar excesivamente la rotación externa, por varias razones. La primera sería por un tema de movilidad, porque nos puede acabar dando molestias, tanto en los rotores externos como en el abductor, y por un tema de que mucha gente que se pasa por primera vez al sumo no tiene la capacidad de rotar externamente y luego empujar el suelo. Entonces, lo que va a suceder muchas veces es que haya cierta rotación interna. Ojo, no considero que sea mala. Yo soy partidario de darle naturalidad al gesto. Entonces, podemos tener unas ciertas bases técnicas previas antes de hacer el sumo y a partir de ahí cada persona ya va encontrando su técnica. Entonces, por eso recomiendo intentar buscar que el stance y la presión del pie sea en el midfoot hacia atrás y que sobre todo el movimiento sea completamente vertical, empujando el suelo, y las rodillas que vayan donde tengan que ir. Sí, es un poco como pasó una temporada con la sentadilla, que todo era rotación externa y sentada hacia atrás, etc, y al final se ha ido dando cuenta la gente que es un tema de naturalidad, que es un tema de que al margen de toda la biomecánica y todos los estudios y todas las cosas que puedas sacar en base a lo que tú creas que puede ser más eficiente, al final es una balanza. Entonces, tienes que encontrar lo que tú crees que es más eficiente para ti, pero sobre todo lo que a ti te da más buenas sensaciones a la hora de empujar. Entonces, por eso se ven pesos muertos tan extremos como el del Angelo Fortino, que tiene un stance muy cerrado y la cadera muy arriba. Se pueden ver pues pesos muertos sumo completamente diferentes, como puede ser el de Yuri Belkin. Entonces, por eso lo digo, no es un tema de, hostia, es que mi sumo se ve bien, hostia, es que el sumo de este tío es precioso. No, es un tema de, tenemos que encontrar el sumo que sea más eficiente para nosotros, ¿sí? Si el peso muerto sumo que tienes tú se parece a un perro cagando, pues es lo que toca. Si te da kilos, es lo que hay. ¿Que ahí se puede cambiar cosas? Sí, pero ya lo irás encontrando poco a poco, porque al final el aprendizaje de un patrón motriz, de un patrón de movimiento, es un tema delicado que va a lo largo del tiempo y habrá cosas o habrá temporadas que a ti te vaya mejor hacer el stance más abierto y las puntas más hacia afuera, habrá temporadas que te sea al revés, habrá temporadas que la cadera quieras subir un poquito, será un poquito ir encontrando tu punto. Por eso te digo, es importante encontrar tener una base técnica y a partir de ahí ya ir modulando en base a cómo nos vamos notando, ¿vale? Dicho esto, el tema de la rotación interna y la rotación externa, que me he enrollado. ¿Qué suelo ver yo? Muchas veces que tiramos demasiado rotación interna, que hay demasiada rotación interna, la cadera queda justo encima de la barra y lo que estamos haciendo es básicamente un convencional, ¿sí? No soy muy fan, porque yo suelo recomendar que la cadera vaya hacia atrás, ¿sí? Y de aquí simplemente lo que encajemos la cadera y lo único que hagamos es el hip hinge, ¿sí? De aquí simplemente levantamos la barra. Entonces,
El tema de la rotación interna y la rotación externa va a depender más de cómo queden alineados los hombros con la barra. ¿Sí? Si tu peso muerto sumo es así y te queda la barra muy por delante, ¿qué va a pasar cuando llegues al bloqueo? Que posiblemente, si estás empezando así, vas a bloquear muy temprano las rodillas y aquí vas a meter un bloqueo de 24 segundos y le vas a decir a tu coach, no, si es un RP5 y me cago en 24 más. Y tú lo ves en vídeo y dices, este cabrón me está vacilando. Entonces, tenemos que intentar pensar o tenemos que entender que la posición inicial en el sumo va a determinar al 100% el bloqueo. Entonces, ¿qué tenemos que intentar buscar en el despegue? Pues una posición inicial lo más vertical posible dentro de nuestras capacidades y teniendo en cuenta toda la chapa que os acabo de pegar, porque cuanto más verticales estemos desde la posición inicial, más fácil será el bloqueo. Es decir, no tendremos que hacer tanta trayectoria con los hombros para bloquear. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo el peso muerto de Diego Rips, que es así, que va a hacer un perro cagando, con todo el cariño del mundo, ¿qué va a pasar? Que cuando bloquee, voy a estar así con la chepa, y voy a tener una paciencia santa en bloquear, y aparte yo creo que te van a dar nulos de hombros. Pero lo que tenemos que buscar es intentar estar, que haya cierta rotación interna no es mala, pero va a cambiar mucho el si tenemos la cadera hacia adelante o si tenemos la cadera hacia atrás. Entonces tenemos que intentar buscar que la cadera nos quede hacia atrás para que tu cuerpo actúe como un fulcro perfecto, ¿sí? Entonces, de aquí, cadera hacia atrás, intentamos estar, o que la línea de los hombros me quede justo encima de la barra, entonces lo único que voy a hacer va a ser empujar el suelo y el bloqueo va a ser simultáneo, ¿sí? No va a ser bloqueo primero rodillas y luego tiro con todo. O luego, o al revés, que también se puede ver, que es subo la barra, y estoy aquí muriéndome y bloqueo así. Si me quedan las rodillas que no se ha bloqueado del todo y me queda la cadera, vamos, en China. Y es un bloqueo súper inestable. Entonces, tenemos que intentar pensar que el bloqueo en el sumo tiene que ser lo más simultáneamente posible de extensión de rodillas, extensión de cadera. ¿Sí? Tenemos que intentar evitar que nuestro sumo sea primero un bloqueo agresivo de rodillas y luego un bloqueo de cadera. ¿Por qué? Nos va a pasar lo que os digo, que es que nuestro sumo va a ser un bloqueo de 24 segundos. Entonces, ¿cómo podemos intentar limitarlo? Va a depender mucho de la chepa dorsal de cada individuo. ¿Sí? Cuanta más chepa dorsal en el despegue, más te va a costar el bloqueo. Por un tema de biomecánica. Es decir, tu brazo de momento se acorta, pero si tú sales así, ¿qué va a pasar? Que cuando estés bloqueando, vas a tener que llevar todos los hombros hacia atrás. Entonces, tenemos que intentar buscar en la posición inicial la máxima verticalidad posible. ¿Cómo podemos conseguir eso? Pues lo dicho, stance, que podemos notar que ejerce una presión verticalmente, la rotación interna, que sea la rotación interna necesaria en base a cómo nos notamos nosotros y cómo nos sentimos nosotros, pero sobre todo, cadera hacia atrás. ¿Sí? Entonces, en este punto, lo que vamos a intentar buscar es, que veo muchas personas, es más que intentar bajar la cadera, porque no va a cambiar nada, porque al final, aunque tú bajes la cadera, cuando empieces a levantar la barra, tu cuerpo va a encontrar la posición más eficiente. Entonces, seguramente, la posición inicial que tengas después de levantar la barra no va a ser la misma. Entonces, lo que tenemos que buscar es, al margen de lo que os he repetido a lo mejor 20 veces ya en este vídeo, que es que la cadera ya se encuentre en el punto donde va a empezar a levantar la barra. De aquí, muy sencillo. Si queremos verticalidad en el tronco, levantamos la mirada. ¿Sí? ¿Ves que estoy aquí ya haciendo el gesto? Sí, tampoco no es un tema de forzar una extensión torácica de la hostia, porque tampoco no queremos hacer un peso muerto así. Sí, porque no va a servir de nada, no va a ser natural para nosotros. Entonces, lo que tenemos que buscar es de aquí, levantamos la mirada, ya veis que estoy obligando un poquito a mi tronco a ser algo más vertical. Y esto puede marcar la diferencia. ¿Sí? Al margen de, cuando estamos en la posición inicial, ya levantamos la cabeza. Cuando estamos bloqueando, un truquito que suelo decir yo, si nos cuesta el bloqueo es, apunta con el pecho al techo. ¿Sí? Intenta levantar la mirada, porque eso te va a facilitar, no una retracción escapular, porque tampoco es necesario, pero sí intentar llevar la línea de los hombros por detrás de la cadera para que te den válido el peso muerto. Otro tema del que me gustaría hablar es Slackout. El tema del Slackout. Yo no soy muy partidario de marcar el Slackout porque te modifica la posición inicial. Entonces, ¿qué pasa con mucha gente, o qué suelo ver con mucha gente? Que es que marcan tanto el Slackout que su posición inicial y la posición que tienen cuando están levantando la barra es completamente diferente. Entonces, yo soy partidario de meterle un tiro a la barra en el sumo. ¿Por qué? Porque mucha gente
no tienen la capacidad técnica de mantener la posición mientras hacen el slackout. Ellos los ves que están forzando, apretando la posición, intentando marcar todo el slackout posible. Entonces, cuando la levantan, tienen los hombros en China, tienen la cadera súper arriba y están levantando como lo pueden. Es importante marcar el slackout para no meterle tirón. Pero yo recomiendo que tenga un timing justo. Es decir, que el slackout se marque medio segundo como mucho antes de levantar la barra, ¿sí? ¿Para qué? Porque en el sumo no es igual que en el convencional. Tenemos que buscar en el sumo que el slackout no te modifique la posición. Entonces, yo lo que suelo recomendar es marcar el slackout, cojo la barra, tenso y arriba, ¿sí? Cojo la barra, tenso y arriba, ¿sí? Bajo la cadera, compenso, ¿sí? Y a partir de aquí ya tenso la barra, es decir, aquí cojo la posición, tenso y arriba, ¿sí? Veo mucha gente que alarga demasiado el slackout. O sea, no digo que no os pueda ir mal. Os digo que yo personalmente no lo recomiendo con mis atletas porque es que te modifica demasiado la posición inicial. Mucha gente lo que me dice es, hostia, es que intento marcar el slackout y pierdo toda la posición inicial porque estoy más pensando en cómo tensar la barra que en cómo coger yo un buen setup inicial para poder ejercer la fuerza en la barra. Entonces, no me voy a meter mucho ahí porque eso ya lo iréis descubriendo vosotros, pero yo personalmente no soy partidario de marcar mucho el slackout. De hecho, soy más partidario de meterle el tirón directamente en la barra porque lo que necesitamos en el peso muerto sumo es velocidad y explosividad en el despegue. ¿Sí? Sí, que la gran mayoría de veces se puede ver. Si tenemos cierta chapa dorsal y nos cuesta menos el despegue, el bloqueo nos va a costar algo menos si llegamos aún con más velocidad. Entonces, tenemos que tener siempre la intencionalidad en el sumo de mover la barra lo más rápido posible dentro de nuestras capacidades. Pues siempre tenemos que intentar proyectar la fuerza lo más vertical posible y lo más intuitivamente posible. Entonces, ¿qué suelo recomendar yo? Esto ya es un tema más de concentración. Un peso muerto, como es el último momento de la competición, y al final tienes que aprender a gestionar los nervios, porque eso te puede decidir si puedes ganar un campeonato o no. ¿Cuál suele ser mi approach? ¿O cómo suelo enfocarlo yo cuando estoy compitiendo? Yo, para mí, tengo dos zonas, ¿vale? La primera zona sería 1 metro de distancia en la barra, es decir, esto sería la primera zona, y la segunda zona sería todo el resto de espacio. Entonces, yo en todo el resto del espacio, si por ejemplo estoy aprendiendo a hacer el peso muerto sumo y mi coach me ha dado ciertos inputs o ciertas indicaciones que me pueden ir bien, yo lo tengo que pensar ahora. No lo tengo que estar pensando. O sea, yo tengo que estar imaginándome, tengo que estar visualizando cómo va a ser mi gesto, mi patrón motor, ¿sí? Tengo que estar pensando, vale, pues tengo que hacer tal, tengo que levantar el pecho, bla, 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 el rebasing abajo, etc, etc. Esto en la zona, en la primera zona. En la segunda zona, ¿qué va a ser? Cuando yo me acerque a tocar la barra, aquí, mente en blanco, ¿sí? Porque tenemos que intentar darle toda la naturalidad posible al gesto. No, o sea, si nuestro foco interno está centrado en tengo que poner las rodillas así, tengo que poner el pie así, porque bla, 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 y porque no sé qué, porque no sé cuántos, y porque Yuri Belkin, bla, bla. No. Nuestro peso muerto, cuando tocamos una barra, tiene que ser mente en blanco. Tenemos que buscar simplemente levantar la barra. Entonces, si a partir de ahí ya vas viendo deficiencias técnicas que serían interesantes trabajar en otro momento, pues ya te lo apuntas. Pero en ese momento tienes que tirar con todo, ¿sí? El trabajo técnico tiene que venir previamente, no tiene que venir en las sesiones pesadas o en las competiciones. Sí, eso es un detalle muy importante porque muchas veces suelo ver a atletas con coach, que yo también lo he hecho, que en el último momento le están dando indicaciones técnicas. Entonces ves al atleta acojonado porque va a salir y dice, hostia, ahora tengo que hacer esto, ahora tengo que ver no sé qué, y la presión y bla, 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 y luego a casa. Tenemos que intentar pensar en darle toda la naturalidad posible. Por eso es importante que el trabajo técnico lo hagamos previamente. Entonces, peso muerto sumo es un movimiento muy, muy técnico, que puede ser muy eficiente o puede ser muy ineficiente, depende de la persona. Pero nos va a ayudar mucho el hecho de que tengamos un buen peso muerto convencional. Hostia, pero el tema de la especificidad, pero no tiene más sentido si yo quiero mejorar en sumo, hacer sumo. Sí, obviamente. No vas a mejorar el press militar si haces press de banca, pero te pueden ayudar las dos. Entonces, tenemos que pensar que el convencional es la base de todo patrón puro de flexo-extensión de cadera. Ni romano, ni stiff leg deadlift, ni historias. Peso muerto convencional. ¿Por qué? Porque es el híbrido perfecto entre un patrón de flexo-extensión de rodilla, un patrón de flexo-extensión de cadera. El peso muerto sumo no se aleja tanto de ello. Sí, si bien la posición inicial y luego la posición de los brazos y luego que es un movimiento completamente diferente, pues es otro tema aparte. Pero un buen peso muerto sumo siempre tiene previamente un buen peso muerto convencional. Si estás estancado
en una larga temporada en el sumo, yo personalmente te recomiendo estar una buena temporada haciendo convencional y luego quizás dejar el sumo en un slot secundario con algo más de trabajo técnico, pero bueno, ahí no me voy a meter porque si no, seguro que viene algún coach y dice, este tío que quiere ficharme los atletas. Nada, tiene nada que ver, es un consejo que yo os doy, que es que yo, por ejemplo, con Josemi, que lo hemos hablado 1000 veces, cuando veo que el sumo está tocando un poquito el tope, le digo, oye, méteme un bloque de convencional. ¿Qué pasa con el convencional? Que meto la de Cristo, Guillepor vuelve a besar el anillo y venga, otro récord de España. Entonces, tenemos que pensar que lo que nos va a dar, lo que nos va a educar, sobre todo, a hacer el patrón de flexión de cadera, va a ser el convencional. Porque en un convencional, el tema del caderazo no se suele marcar tanto como en el sumo. Y yo personalmente no recomiendo el caderazo, como posiblemente habéis entendido a lo largo de este vídeo, por el margen de, o sea, por el tema de desplazar el centro de masas y por el tema de que te va a hacer el peso muerto más inestable. Pero bueno, yo ahí no me meto, ahí cada uno que saque sus conclusiones. Entonces, dicho esto, cuando vamos a pensar al margen de todo lo que os he explicado, todo el tema de la naturalidad, el tema del calentamiento, bla, 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 ¿qué vamos a pensar también? El tema de los brazos, ¿sí? Yo soy bastante más partidario de hacer hook grip que de hacer mixto. Por una razón muy sencilla, por el tema del bloqueo. Si estoy haciendo el mixto, tengo un hombro en la antepulsión, posiblemente el bloqueo me cueste más, posiblemente me quede medio girado, posiblemente el muslo me moleste más a la hora de hacer el bloqueo. Yo no me voy a meter, pero yo, si podéis, recomiendo meter el hook. Hostias, que me duele, hostias, que no sé qué. Bueno, a todo el mundo le duele. Hostia, es que llevo 2 meses haciendo hook y no me sale. Bueno, pues espera un poquito más. Pero bueno, yo tampoco no me voy a meter. Dicho esto, ¿por qué creo que es mejor el hook? Porque al final cuando estamos haciendo hook, la barra no me queda en la palma de la mano. La barra me queda en los dedos. Y estos 2-3 centímetros me pueden dar kilos a mí. Me pueden permitir bloquear más abajo, me pueden permitir levantar más kilos, me pueden dar más medallas. Entonces, dicho esto, recomiendo el hook. Al margen de eso, porque tenemos algo más de rotación interna y podemos darle cierta soltura al dorsal, a la chepa dorsal, para que la posición inicial sea más descolgada, ¿sí? Sea más relajada. Entonces, uno de los primeros errores que veo cuando la gente empieza a hacer peso muerto, tanto sumo como convencional, es que ves al coach de turno y le dice, no, tienes que hacer retracción escapular, llevar los hombros hacia detrás y luego bla, bla, bla. Y yo pensando, cuando este tío levante 200 kilos, ¿cómo hace una retracción escapular con 200 kilos en la barra? No tiene ningún sentido. Entonces tenemos que darle soltura a los hombros, ¿sí? Por eso, al margen de las coñas que hay con los setups de algunos pesos muertos sumos, mucha gente lo que suele hacer es estirar los brazos. Entonces tenemos que buscar relajar la musculatura de los hombros, relajar la musculatura de la espalda. Y lo único que tenemos que pensar cuando vayamos a hacer la posición inicial es en levantar la mirada, ¿sí? Porque eso ya va a ser lo justo y necesario para que la chepa dorsal no se exagere mucho. Si se exagera aún más, pues quizás tienes la zona de la espalda superior bastante débil y es algo que deberías trabajar, pero yo no soy tu coach. Entonces, lo dicho, relajamos los hombros, estiramos los brazos, intentamos que la barra, al margen del hook grip, me intente quedar lo más abajo posible y que ya es un tema pues, del hook grip, pero yo lo que suelo recomendar es que sea la propia barra la que te cierre los dedos de la mano. Entonces, si queremos hacer un agarre mixto y tenemos un agarre más activo, la barra me va a quedar aquí. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos un agarre muy activo de la barra? Que veo mucha gente que tiene la intención de traccionar la barra, que hacen el sumo y hacen así. O están pasando por la zona de las rodillas y como le meten un tirón hacia arriba. No, hay que relajar los hombros. Los hombros y los brazos son ganchos, no sirven para nada más en el sumo. Entonces, tenemos que pensar en ello. Estirarlos completamente, dejarlos muertos. A partir de aquí lo único que tienen que hacer es coger la barra, agarrarla y arriba, ¿sí? Y dejarlos muertos, que sea el propio peso de la barra el que te los tira aún más, porque el hecho de bloquear 1 centímetro arriba, 1 centímetro abajo, a lo mejor te da 5 kilos en el peso muerto. Entonces tenemos que pensar en estirar completamente los brazos, ¿sí? Al margen del mixto, o sea, al margen del hook grip, y al margen de buscar lo que sería más un finger grip. Cosas que también puede ser interesante en el sumo, cuando vayamos a ejercer el setup en sí. Tenemos que pensar que cuando vayamos a bloquear, el bloqueo tiene que ser simultáneo, ¿sí? Por eso intento limitar algo más la chepa dorsal, porque suelo ver mucha gente que bloquea ante las rodillas y luego pues se pasa la vida bloqueando, y a mí me ha pasado personalmente. Entonces, lo que yo suelo recomendar es hacer una extensión agresiva de rodillas, pero sobre todo cuando la barra más o menos me está pasando las rodillas. ¿Sí? ¿Por qué lo digo eso? Porque
Si tu bloqueo no es simultáneo, posiblemente escasez de o bien falta de fuerza en la cadena anterior o bien falta de fuerza en la cadena posterior. Entonces, a la larga, una de las dos te va a acabar quitando kilos en el sumo. Entonces, al margen del trabajo accesorio, que eso ya depende de cada coach, yo lo que suelo recomendar es que tengan la intención, cuando van a bloquear, de estirar las piernas completamente y lo único que tienen que pensar es ponerse recto, ¿sí? No marcar un caderazo agresivo. En parte por muchas cosas, pero sobre todo es por el desplazamiento del centro de masa. Sí, yo lo que quiero buscar cuando estoy bloqueando es una estabilidad. Sí, es una estabilidad que me permita a mí aguantar y esperar a que el juez central me diga suelo. Y a partir de ahí ya, el resto ya va a ser simplemente pues, bajar la barra y celebrar. Entonces, al margen de lo que he dicho, lo que tenemos que buscar cuando vamos a estirar los brazos, cuando vamos a dejarlos muertos, es el mínimo contacto posible con la barra, ¿sí? Veo mucha gente que coge la barra y se está aquí. Y yo soy uno de ellos, no voy a decir que no. Pero si tenéis que educar a una persona que empieza a hacer sumo, mi recomendación es que esté el mínimo rato posible en contacto con la barra. ¿Por qué? Porque es un tema de lo que os estoy repitiendo durante un buen rato, que es un tema de naturalidad, es un tema de no pensar lo que vamos a hacer en ese momento, sino simplemente ejecutar. Entonces, cuanto menos tocamos la barra, menos pensamos nuestra posición inicial, nuestro gesto. Entonces, dejamos caer, tensamos, cadera hacia abajo, mirada hacia arriba y sumo, ¿sí? Entonces, yo creo que más o menos ya os he hecho un resumen. Me imagino que tendréis vuestras dudas. Yo creo que más o menos los aspectos técnicos más importantes ya os los he dado. También teniendo en cuenta, pues lo he dicho, que mi recomendación siempre es tener una base técnica y a partir de ahí ya ir modulando vuestro peso muerto en base a cómo os notéis, en base a lo que os sintáis más seguro, pero sobre todo dándole prioridad más a un aspecto técnico de biomecánica, sino más a un aspecto de sensaciones. De que en ese momento y con esa posición yo me note lo más eficiente posible, porque eso al final va a ser lo que os va a dar más kilos. No es un tema de cojo una técnica, la cambio por completo. Es un tema de que cada persona tiene una movilidad distinta, cada persona tiene unas palancas biomecánicas distintas, cada persona tiene una fuerza más predominante en la cadena anterior o en la cadena posterior, entonces va a depender mucho su técnica de todas estas características y demás. Entonces, yo lo que recomiendo, pues eso, encontrando vuestra posición, meter un trabajo técnico previo, como os he explicado al inicio del vídeo, y a partir de ahí ya, simplemente lo que tendréis que ver o lo que tendríais que buscar es que en todas las series de peso muerto sumo se asimile lo máximo posible vuestra técnica a la de días anteriores, sí, es decir, que esté lo más estandarizada posible. Sí que siempre podemos tener ciertas desviaciones técnicas, que es completamente normal, porque yo, por ejemplo, hay días que tengo el stand más cerrado, tengo las puntas más cerradas, tengo la cadera algo más arriba. Es un poco ir modulando en base a cómo os notéis ese día. No os forcéis, no os obliguéis, no seáis nazis con la técnica, porque tampoco no tiene que ser algo establecido al 100%. Siempre pueden haber ciertas desviaciones, pero esas desviaciones tienen ya una base técnica que ya delimita más o menos los rangos o lo que podemos ir cambiando, que al final son detalles, pinceladas muy, muy ligeras a lo que ya teníamos preestablecido como técnica, como nuestro patrón de movimiento, ¿vale? Y otra cosa, que no me lo quiero dejar, el tema del bracing. El tema del bracing, hay gente que lo prefiere hacer arriba, gente que lo prefiere hacer abajo. Yo personalmente prefiero hacerlo abajo. No sabría decir por qué, sinceramente. Yo creo que es más un tema de concentración y de que se me hace más natural cogerlo abajo. Diferencias como tal, no creo que haya ninguna diferencia notable realmente, va a depender más de la persona. Pero lo que suelo recomendar o lo que os intento hacer entender es que al final, cuando estamos haciendo un peso muerto sumo, la carga axial que recibimos, que sería la carga que viene desde arriba, como por ejemplo estamos haciendo una sentadilla y nos está comprimiendo los discos intervertebrales, no es tanto, como lo he dicho, como una sentadilla. Entonces, el bracing, yo soy partidario de no exagerarlo mucho en el peso muerto sumo. ¿Por qué? Porque un bracing muy exagerado, un bracing muy marcado, lo que va a hacer va a ser expandir la panza, expandir la barriga, te va a comprimir la panza contra el cinturón y lo que va a hacer va a ser darte rigidez en un sumo. Y en un sumo no necesitas tanta rigidez, porque necesitas, a lo mejor hay gente que le van bien
no quizás tener la cadera neutra, que bueno, que suele ser lo recomendable, pero a lo mejor hay gente que le va mejor hacer una ligera anteversión pélvica para que el movimiento sea simplemente empujar el suelo, porque eso te permite estar algo más vertical, ¿sí? Entonces, tenemos que pensar, lo dicho, un bracing, que yo suelo recomendar, que es coger aire como si fuéramos a entrar en agua nadando al último momento, que es un bracing muy ligero, muy discreto, y ahí simplemente empezar el gesto, sí, puede ser cogerlo arriba, o bien cogerlo abajo. Yo personalmente lo recomiendo abajo, porque al menos la posición inicial ya la tienes más asimilada, si no tienes que modificar tanto el cuerpo para coger bien, para pillar bien la posición inicial. Entonces, dicho esto, vamos a hacer un breve resumen. El stance, lo más abierto posible que me permita ejercer la fuerza de forma vertical. La orientación de las puntas de los pies, que esto no he indagado mucho. Va a depender de la persona, ¿vale? No sabría decir un estándar como tal. Yo tampoco no recomiendo un stance muy abierto porque te obliga a tener una rotación externa muy abierta. Entonces, a no ser que tengas mucha movilidad, a mí personalmente se me hace raro el empujar el suelo con las puntas tan abiertas. Yo suelo recomendar algo más de verticalidad en las puntas de los pies por un tema de rotación interna. ¿Sí? Yo soy partidario de que haya un 50-50 entre rotación externa y rotación interna en el peso muerto sumo. Pero si hay que hacer una de las dos, la gran mayoría de veces recomiendo más rotación interna, porque se te va a hacer más natural empujar el suelo así que no así. ¿Sí? Pues nadie camina así como un pato. Entonces, a partir de aquí, algo más de rotación interna, algo más verticalidad y sobre todo cadera hacia atrás, ¿sí? Intentar buscar que en la posición inicial los hombros me queden justo encima de la barra, no por delante, ¿sí? Midfoot, más o menos, la planta del pie, algo más hacia el talón, intentamos llevar la cadera hacia atrás, dejamos caer los brazos, agarramos la barra, bracing, y aquí ya, cuando cojo la posición, tenso la barra y la exploto. ¿Sí? Yo creo que más o menos ya he hecho un resumen de los aspectos principales. Podría extenderme algo más con temas de especificidad y podría deciros palabras en inglés que nadie entiende para que os crezca más el coco. Es un tema, más o menos, yo lo he querido hacer lo más natural posible, sin guión, ni historia, sino simplemente dándoos a entender más o menos lo que yo considero más importante a la hora de hacer peso muerto sumo. Vale, chicos, pues dicho esto, yo creo que lo tenemos todo listo. Creo o me imagino que no me dejaré nada, seguro que luego me veo el vídeo y digo, hostia, podría haber dicho esto, podría haber dicho tal. Pero bueno, la idea ha sido intentar hacerlo lo más natural posible, intentar explicar el peso muerto sumo con las bases técnicas principales y a partir de ahí ya que cada uno vaya tirando para donde cree que le puede beneficiar más. ¿Sí? Habrá alguien que me dirá, no, hostia, es que a mí me va bien con el mixto. Bueno, no pasa nada. Hostia, es que a mí me va bien con rotación externa. Bueno, pues tampoco pasa nada. Cada uno tiene su técnica, cada uno tiene su propio motor y cada uno lo adapta a sus circunstancias personales. Yo, personalmente, lo que creo más importante es eso, ¿sí? Dicho esto, resumen. El tema del stance, el tema de la retención de las puntas, el tema de la rotación interna, rotación externa, el tema de la posición de la cadera, el tema del bracing, el tema del hook grip, el tema del slack out. Yo creo que ya más o menos hemos tocado todas las bases principales para tener un buen peso muerto sumo aceptable. Y yo creo que no me dejo nada más. Si os ha gustado o si tenéis cualquier consulta o si queréis, os habéis visto el vídeo y tenéis alguna duda sobre cómo he explicado o que a lo mejor pues un tema lo entenderíais de una forma distinta a cómo lo he contado yo, pues preguntarme a mí, me enviáis un mensaje por el Instagram, @olympusdimensions, y me decís, hostia, pues mira, con este tema no lo acabé de entender del todo, pues me puedes ayudar y a lo mejor os digo, bueno, pues hazme un Bizum de 15 pavos y lo hablamos. O a lo mejor os digo, hostia, me pilláis en un buen día y digo, venga, va, pues sí, te envío un audio. Es coña, podéis consultarme sin problema, ¿vale? Entonces, espero que os haya gustado. He intentado hacerlo lo más ameno posible porque sé que pues, la capacidad de concentración hoy en día está súper limitada y lo he intentado hacer lo más rápido posible, teniendo en cuenta que al final tampoco nadie quiere tragarse una chapa. Así que nada, poco más. Espero que os haya gustado y muchas gracias por estar presentes en esta clase online.